Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Este lunes, Josefina Vázquez Mota presentó su solicitud de registro como precandidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. En su discurso dijo que buscará el voto de todos los panistas, hombres, mujeres y jóvenes, incluido el del presidente Felipe Calderón. Lanzó un mensaje de respeto a Cordero y a Krill y se dijo dispuesta a buscar la unidad del blanquiazul. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Josefina Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presidencial del PAN. Josefina, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Encantada, muy buenas noches, Macario, qué gusto saludarte. Mauricio González Macario, que tiene buenas noches. Qué gusto saludarlos. Josefina, ayer te registras en un ambiente, por supuesto, festivo, en medio de una campaña que comenzó pues con propuestas por parte de los tres candidatos y luego, ya que los números pues aparecen muy claros en tu favor, empezaron los golpes que son propios pues de esto, de campañas políticas. ¿Para eso estabas preparado? Bueno, sin duda, Ezra. Primero quiero agradecer a través de estos micrófonos tan importantes de Poder y Dinero el apoyo de los panistas. En las encuestas más recientes que se han dado a conocer, como es el caso de GEAISA, que nos ubica con 61% de preferencia, o el caso de Consulta Mitofsky con el 52%, en fin, vamos haciendo un recuento. Hay este apoyo y este acompañamiento y eso me hace sentir absolutamente reconocida y comprometida. Así que primero, pues muchas gracias a todos los que me han acompañado y han venido haciendo esto posible. En segundo lugar, Sierra, así son las contiendas, pero en todo caso yo reitero mi disposición a debatir propuesta y lo que sea importante para los ciudadanos. Lo que sí creo es que desde hace rato los mexicanos están muy cansados de la violencia verbal, que a ellos no les signifique una propuesta, un beneficio. Yo seguiré en mi estrategia de construir. Faltan menos de 7 meses para la elección presidencial y no tenemos tiempo más que para construir. ¿Es un error descalificar en política, tú crees? Yo creo que descalificar a título personal sí es un error. Me parece que lo que hay que hacer en la política es debatir ideas, debatir propuestas. Puedes coincidir, puedes disentir, es parte de la política, por supuesto, y también de una contienda interna. Creo que en todo caso el partido debe tener reglas muy claras, porque también el PAN tenemos un reto que no es menor: salvaguardar la unidad y la cohesión del partido. En una de esas, las críticas que se lanzaron Cordero y tú, pues son críticas que de una u otra manera golpean al propio partido, a la propia administración de Calderón, y esto eventualmente la oposición o los candidatos ya prácticamente Peña Nieto y López Obrador, eventualmente lo tomarán como parte de la campaña y quizá esto es algo que es complicado para un partido como el PAN, que sigue buscando candidatos, y por otro lado los priistas con sus alianzas y los perredistas con las suyas, pues ya listos en la contienda, ¿no? Pues mira, Ezra, yo he tomado esta decisión, la he hecho pública, la reitero en mi mensaje del día de ayer en la sede nacional del PAN, lo dije. Hago un llamado no solamente a esta unidad y cohesión, yo me he comprometido a ser un factor de unidad, de cohesión en mi partido, de propuesta. Seguiré caminando el país como lo he hecho, es la forma en que yo he hecho política y así lo voy a seguir construyendo, haciendo propuestas, escuchando las voces de los panistas y evidentemente de los ciudadanos. Yo estoy en el PAN, soy orgullosamente panista y estoy en este partido porque tiene tres características que lo definen, 3 convicciones: la democracia, la libertad y los ciudadanos. Y por esta apuesta ciudadana es por la que yo quiero lograr esta candidatura a la presidencia y la presidencia de México. Hablando de propuesta, Josefina, una crítica que se escucha frecuentemente es que no ha sido clara con la propuesta. Recientemente presentaste un libro que trae entrevistas con distintos líderes de todo el mundo, en donde al inicio efectivamente aparecen esbozos de lo que sería la propuesta que estás encabezando. ¿En qué líneas en general viene esta propuesta tuya? Pues mira, Macario, primero parto de 2 principios fundamentales. Es urgente que los mexicanos seamos iguales frente a la ley y frente a las oportunidades. Y déjenme detenerme un poco en esto. Si los mexicanos no somos iguales frente a la ley, si hay prebendas, si hay privilegios, si hay excepciones, lo que tenemos del otro lado de esta moneda es impunidad, es corrupción, es confusión, es que no hay reglas claras, ni tampoco hay la certeza del ciudadano de un gobierno suficientemente fuerte para hacer cumplir estas reglas. Creo que en todos los países donde la ley tiene estos márgenes de discrecionalidad para aplicarse o no,
debilitamos la vida institucional y terminan siendo más importantes las personas que las instituciones. Por eso me parece, este es el primer gran reto. Y el segundo es las oportunidades. Yo aquí puedo dar cuenta de lo que sí pasa y sucede bien cuando tú a la población le das igualdad ante las oportunidades. Lo puedo decir desde Sedesol, por ejemplo, frente a los derechos de propiedad, cuando das las escrituras de una casa, tú estás dando esa posibilidad de igualdad de oportunidad cuando les facilitas el acceso a crédito a esa persona que tiene el mismo talento y el mismo espíritu y el mismo sueño que tiene alguien que probablemente vive en una condición económica mejor, o cuando le das la beca, le otorgas la beca por mérito al hijo de una familia, ese día cambia la vida no de esa persona, sino de todo su entorno familiar. Por lo tanto, Macario, iguales frente a la ley, iguales frente a las oportunidades y, por supuesto, delineo muy rápidamente 4 grandes propuestas: fortalecer las instituciones, dándole poder al ciudadano. El poder del ciudadano se vuelve el centro de la democracia y de la vida institucional. En segundo lugar, el mercado interno. Yo creo en la globalización, ese es el destino que tenemos, pero me parece que no hemos atendido con el mismo vigor el mercado interno. Con todos los sectores que hablo, avícola, turístico, industrial, coinciden. Requerimos mejores cadenas de abasto, de comercialización, el tema de las reformas, la educación como mi tercer gran prioridad y, por supuesto, la agenda de seguridad y de justicia. Josefina, tú has visto la vida pública de 2 caras muy importantes. Has tenido experiencia en la administración, pero también has estado ya mucho tiempo en la trinchera legislativa. Y yo creo que quizá coincidirás que pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en México en términos de las reformas fiscales, la reforma educativa y la reforma laboral. Pero lo que no sabemos bien es cómo ponernos de acuerdo. ¿Qué sugerirías tú para que en México pudiera desatorarse estas reformas y que pudiéramos tener una fórmula para que los mexicanos y particularmente los legisladores y el Ejecutivo se pusieran de acuerdo en favor de programas que beneficien a México y a sus ciudadanos? Mira, Mauricio, por un lado creo que de alguna manera fue una pena o fue una oportunidad perdida no haber dado a los ciudadanos o reconocido la posibilidad de la reelección, porque se van sumando muchos aspectos. Yo que he vivido el Congreso puedo decirlo, hay legisladores responsables, honorables, como los tenemos en todos los países, pero finalmente el incentivo no es el correcto. Un legislador le puede ir mejor si queda bien con el jefe de su partido que si queda bien con los ciudadanos. Entonces creo que esto también te lleva a una clase política que de alguna forma no asume las consecuencias o de su decisión o de su no toma de decisión. Y ahí tenemos la reforma laboral solamente como un ejemplo de lo que estamos comentando. En segundo lugar, me parece fundamental la posibilidad de construir un acuerdo en un sentido más amplio aún antes del 1 de julio. Es decir, que nos convoquen a quienes estemos en esa boleta electoral para fijar una posición muy clara respecto a las 5, a las 10 reformas que son absolutamente inaplazables en la vida del país, y sin ellas no puedes lograr ni el ritmo de crecimiento, ni la superación de la pobreza, ni puedes también resolver muchos de los desafíos que tenemos, mucho más aún frente a un país con una hacienda pública débil y donde el petróleo no es ni seguirá siendo la fuente más importante de financiamiento. Pero voy a ser todavía más audaz. Creo, Mauricio, que ha llegado también el momento, por un lado, de revisar a fondo el llamado sistema federalista que tenemos en México. Desde mi perspectiva, no es un auténtico federalismo. Hoy ya no tenemos un Tlatoani, el problema es que tenemos 30 y tantos. Es decir, este poder presidencialista se trasladó a los poderes locales y por un lado no tienes ni corresponsabilidad en la recaudación, tienes contrataciones de deudas que se hacen teniendo como aval las transferencias del gobierno federal, que es como poner de aval el sueldo de tu suegro o de tu yerno, digo, cuando no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, y también corresponsabilidades en la Ley de Coordinación Fiscal. Yo creo que este es un asunto central para el tema económico de las reformas y el tema de la seguridad, y explorar otras formas de gobierno. Creo que se ha hablado mucho desde gobiernos de coalición hasta ver si podemos transitar un sistema
mucho más parlamentario, yo estoy en esta disposición de construir o de explorar otros mecanismos que nos permitan lograr los votos en el Congreso. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con esta cláusula de gobernabilidad, sobre todo que ha impulsado mucho esta bancada del PRI en San Lázaro, porque la pregunta es, hoy tienen la mayoría y sin embargo esa mayoría no ha abonado a ninguna de estas reformas que el país requiere. Josefina, esto del asunto de cómo armar mayorías parlamentarias es parte incluso de la discusión y creo que en términos del debate, la parte, digamos, más sana del debate entre Cordero y tú, se daba en el sentido de que, bueno, él decía, Josefina fue la que coordinó en la Cámara de Diputados a los diputados panistas y no consiguió determinado tipo de reformas. Parecería ser que el PRI en la Cámara de Senadores, con Manuel Fabio Beltrones a la cabeza, tenía la disposición de negociar y el PRI en la Cámara de Diputados tenía una línea diferente. ¿Cómo aterrizar una propuesta que genere estas mayorías? Porque si Josefina es presidenta en el 2012 o lo es cualquiera de los otros dos, va a dar lo mismo si no se arma una mayoría parlamentaria efectiva. Seguiremos planteando un mecanismo de sobrevivencia y no un mecanismo de transformación. Mira, Erra, mientras no tengamos, como no lo tuvimos ya, esta aprobación de una segunda vuelta, que podía haber sido un camino democrático y muy importante que el presidente de la República envió como parte de su iniciativa, tampoco se aprobó por esta bancada en San Lázaro la reelección de legisladores, que era otro incentivo fundamental también en la aprobación de las reformas. Creo que nos quedan 2 o 3 caminos. La construcción de un acuerdo político amplio, en donde estas 5 o 6 reformas se den y se den con los votos que sean necesarios. El siguiente camino es muy tradicional en México, cuando vamos también por nuestra cultura de venir de su sistema autoritario, ves la boleta electoral y dices, a uno por la presidencia, a otro por los diputados, para generar estos contrapesos. Yo creo que también hemos venido aprendiendo en este sistema democrático y sin menoscabo de la democracia, creo que si hay una bancada, como es el caso del PAN, que ha demostrado una apuesta de modernidad y cambio, bien vale la pena pedir que este voto no sea necesariamente cruzado, sino acompañar a ese voto en el Poder Ejecutivo desde las cámaras también. Y el tercero es explorar una nueva forma de gobierno que te permita desde el Ejecutivo garantizar también acuerdos mucho más amplios en el Legislativo. Creo que de entrada son los 3 caminos que tenemos y que tenemos que intentar para dar las reformas que México necesita. Has estado mencionando mucho en este momento esta importancia de las reglas que se cumplan. Efectivamente, en México la ley se aplica de manera discrecional y esto nos ha complicado. Y uno de los lugares en donde más se ha complicado ha sido el asunto de seguridad, que es un tema que preocupa mucho a la población. Ahí, ¿en qué estás pensando si logras ganar hacia 2012? Primero, Macario, estoy pensando en revisar a fondo este sistema que comentaba con Mauricio, federalista, porque lo que hoy tenemos es que todavía no hay una claridad de competencias en materia de seguridad, por ejemplo, qué le corresponde al municipio, al Estado, a la Federación. Y la verdad es que la Federación ha sido en gran medida quien ha asumido no solamente la protección de los ciudadanos en todo el país, sino también todo lo que esta agenda lleva incorporado. Por eso una ley como la de Seguridad Nacional se vuelve tan importante, porque una ley de seguridad nacional que no debe de entrar necesariamente en conflicto con los derechos humanos, te permite delimitar exactamente responsabilidades y competencias, lo cual, primero, presupuestalmente te permite conducir los recursos con eficiencia y con transparencia. En segundo lugar, puedes tener indicadores de evaluación, en qué municipio, en qué estado sí se están cumpliendo con los estándares de estos cuerpos policíacos y en cuáles no, en cuáles tienes ministerios públicos que realmente den certeza y confianza a la ciudadanía. Y quiero regresar al gobierno local. Lo que no sucede en el municipio no va a suceder para la vida del país. Y creo que este es un enfoque al que tenemos que transitar hoy, a esta segunda fase. Y estoy pensando, Macario, cuando hablo de cumplir la ley, en esta ley de lavado de dinero que ha ido avanzando en el Congreso y deseo que se apruebe lo antes posible, porque en este libro al que te referías de Nuestra Oportunidad, Un México para Todos, bueno, ahí el presidente Gaviria y Uribe
señalan de manera contundente 3 cosas. 1, cada vez que alguien en Colombia intentó negociar con el crimen organizado, los resultados siempre fueron mucho más graves que como estaban antes de esa negociación, lo cual yo no tengo más que la convicción, ni negociación, ni tregua, ni amnistías. No son presos políticos. En segundo lugar, ¿qué te dicen los 2 presidentes o expresidentes de Colombia? La gente empezó a creer que esto era serio, que era posible, cuando enfrentaron la ley los capos, pero también los jueces, y también los políticos, y también los que lavan dinero, y también los ministerios públicos, y los legisladores, y los gobernadores. Es decir, la red de complicidad que permite a ese crimen organizado operar. En todo el mundo hay crimen organizado, y tú lo has dicho en tus artículos. La diferencia en México es que encontraron una gran impunidad y complicidad al margen de la ley. Josefina, ¿está México listo para una mujer presidente? Absolutamente, Mauricio. No tengo ninguna duda, y yo sé que tú no tienes ninguna duda al respecto, que es una pregunta que seguramente Erra te sugirió que me hicieras, pero sé que no tienes ninguna duda al respecto. Mira, México está preparado por varias razones. Primero, porque la presidencia de la República, en mi caso, no la estoy pretendiendo por ser mujer. Estoy muy orgullosa de ser mujer, de ser una mujer mexicana. Estoy muy orgullosa de todos los roles que significa ser una mujer mexicana. Soy economista, he sido secretaria de Estado, he coordinado a mi bancada con mucho orgullo, he coordinado una campaña presidencial como la del año 2006 del presidente Calderón, sé lo que es la sociedad civil, he estado en organismos intermedios defendiendo la libertad y la democracia, soy mamá y soy ama de casa. Y cada uno de estos roles me han permitido tener un conocimiento muy amplio y muy diverso de todas las realidades que enfrentamos en el país. Pero yo quiero ser presidenta por ser mujer, pero fundamentalmente porque conozco el país, porque sé que tenemos respuestas y salidas y sé cómo podemos construir y cómo seguir afianzando lo que los gobiernos del PAN han construido, hemos construido con responsabilidad y certeza, y cómo enfrentar también los nuevos desafíos que tenemos frente a nosotros. Así de que México está preparado para que en las urnas se vote por una mujer a la presidencia de la República. Como Mauricio, México está preparado todos los días para tener 7 millones de mujeres jefas de familia que van a sacar adelante a sus hijos, o como México está preparado para que 7 de cada 10 hogares reciba hoy el ingreso de una mujer. Por supuesto que está preparado. Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN a la presidencia de la República, muchísimas gracias. Erra, encantada. Macario, gracias. Mauricio, muy buenas noches.